Hoy vamos a ver un tema interesante, como lo es el caso del método científico. En el caso del método científico vamos a mencionar que debido a que la química es una ciencia de aplicación, necesita utilizar una serie de herramientas que le van a ser de utilidad para trabajar su serie de experimentaciones y comprobar todas aquellas teorías y tener una finalidad. Entonces, en el día de hoy yo voy a tener el agrado de compartir con ustedes el tema de el método científico, como ustedes lo pueden observar acá en el título y como se los mencionaba anteriormente. Entonces, vamos a decir como información, ¿verdad?, del método científico, vamos a tomar en cuenta, en el caso del método científico, vamos a indicar que son una serie de prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Cuando no se utilizan experimentos, se dice que estamos utilizando el método científico únicamente a nivel teórico, únicamente para realizar algún tipo de confirmación, mientras que si utilizamos el método científico con algún tipo de experimentación, lo que hacemos es dar validez a todos aquellos conocimientos o a todas aquellas propuestas que ya nos están dando algún tipo de información valedera. Ahora bien, veamos los pasos del método científico. Uno de los pasos importantes del método científico es la observación. ¿Qué es lo que necesita el científico? El científico observa todo su entorno de tal forma que pueda decir que hay problemas o de tal forma que algún fenómeno físico o fenómeno químico le llama la atención por qué está sucediendo. Luego de que observó, se formula una pregunta. En el caso de esta pregunta es por qué sucede, en dónde sucede, cómo sucede, y luego de que se ha realizado la pregunta, investiga toda aquella información previa que ya le pueda servir de fundamento para lo que él está observando y para las preguntas que se está realizando. Luego de que ya tiene la documentación, construye una hipótesis. ¿Qué vamos a decir que es una hipótesis? Es una afirmación de algo. Por ejemplo, si observa que en determinada parte de su comunidad se está acumulando demasiada basura, él puede plantear como hipótesis que esa acumulación de basura se debe a que las personas del vecindario no están pagando a un camión recolector que lleve todos estos desperdicios al lugar correspondiente. Entonces, esa será su hipótesis, será una afirmación. Luego ya viene lo que es la comprobación de esa hipótesis. ¿Cómo va a comprobar este tipo de hipótesis? Pues observando si en realidad llega un camión recolector al vecindario, si no llega, quiénes son los que tienen ese servicio, quiénes son los que no tienen ese servicio, y de tal manera, por ejemplo, si llega un camión recolector, recoge toda la basura, entonces no habrá razón por la cual se esté acumulando. Entonces, quiere decir que ahí vamos a tener una hipótesis de tipo falso. Si la hipótesis nos da de tipo falso, debemos de replantearnos una nueva hipótesis. Ahora, si la hipótesis nos da una respuesta verdadera, ¿qué quiere decir? Que no hay camiones recolectores y por eso se acumulan los desperdicios, la basura, analiza sus resultados y comparte esos resultados, presenta sus conclusiones para que de esta manera todas las conclusiones que proponga sean de utilidad para encontrarle una solución al problema. Con estas conclusiones logra una divulgación. Entonces, gracias al método científico es que se tienen para el área de química todos aquellos conocimientos necesarios, ¿verdad? Los científicos han necesitado experimentar todas aquellas observaciones, todas aquellas dudas que tenían, y por eso es que el método científico es de tanta utilidad para
el caso de la química. Veamos ahora otro ejemplo, ¿verdad? Donde se plantean los pasos del método científico, como se los mencionaba anteriormente. En el caso de la observación, el científico debe de ser muy curioso de todo lo que está sucediendo en su entorno, qué es lo que le hace falta, qué es lo que le llama la atención. Luego analiza y pregunta sobre esto que le llamó la atención para definir en realidad qué es o cuál es el problema que a él le interesa analizar en un determinado momento. Luego de eso, planifica, organiza, investiga todas aquellas fuentes anteriores que le puedan servir de utilidad. Investiga, explora y recopila las evidencias. Toda aquella documentación previa a lo que él necesita. Luego plantea una hipótesis clara, que es una predicción que va a comprobar por medio de una experimentación. La experimentación va a ser todos aquellos pasos, ¿verdad? Se define como todos aquellos pasos o todos aquellos procesos necesarios que se van a realizar en un laboratorio o que se van a realizar por medio de observaciones, por medio de encuestas, por medio de entrevistas, para lograr obtener una conclusión y determinar si mi hipótesis que me planteé anteriormente, ¿verdad? Si mi hipótesis es verdadera o si mi hipótesis es falsa. Si mi hipótesis es verdadera, yo ya puedo divulgar, ¿verdad? Todos aquellos conocimientos. Ahora, si mi hipótesis es falsa, entonces yo debo de tomar en cuenta una nueva hipótesis y realizar nuevamente mis pasos de experimentación y obtención de nuevas conclusiones. Esto se realiza únicamente si la hipótesis que yo obtengo es falsa. Ahora, si yo obtengo una hipótesis verdadera, lo divulgo inmediatamente. Entonces, tomemos en cuenta, por ejemplo, realizar una observación de todos aquellos fenómenos, de todas aquellas situaciones que están en mi entorno y que yo deseo resolver estas inquietudes. Para eso yo analizo si lo que está sucediendo en mi entorno, comienzo a realizarme preguntas, sobre todo ahora, ¿verdad? En el caso de ecología, está siendo de mucha utilidad el método científico para estudiar el efecto invernadero, para estudiar el calentamiento global, y todo esto es de importancia para la química porque en todos estos procesos se producen una serie de compuestos químicos que son los que provocan el cambio climático. Planifico, ¿verdad? Veo quienes ya anteriormente han estudiado esto, si hay alguna documentación, y para eso yo debo de realizar una investigación. Para realizar la investigación es importante que yo verifique que las fuentes de donde estoy obteniendo mi información teórica, todos aquellos mis fundamentos teóricos sean de una fuente confiable, de libros que ya son acreditados o de fundamentos de internet, ¿verdad? Que tengan el aval de un autor donde ustedes puedan confiar en dichos aspectos. Luego van a plantear su hipótesis, una respuesta, ¿verdad? Algo afirmativo, algo que observaron. Siempre debe de hacerse en forma afirmativa porque es lo que ustedes están asegurando que por esta razón es que se está dando el problema o la situación que ustedes están observando en su entorno. Luego van a realizar la experimentación. El hecho de que escuchemos la palabra, el término experimentación, no necesariamente lo tenemos que relacionar con que vamos a estar dentro de un laboratorio, sino que debemos de tomar en cuenta que una experimentación puede ser salir a entrevistar a cierta parte de la población, salir a encuestar a una parte de la población. No necesariamente vamos a estar dentro de un laboratorio utilizando reactivos. Y finalmente, llegar a nuestras conclusiones. Y debemos de tomar en cuenta que nuestras conclusiones deben de ser en forma clara, en forma bien especificada, de tal manera que no provoquen confusión, ¿verdad? Sino que provoquen el poder solucionar una serie de
factores que nos están afectando. Ahora bien, para que ustedes complementen esto que yo les he platicado, que yo les he informado, quiero compartirles, ¿verdad? Un video que les va a ser de mucha utilidad. En este caso, necesito que ustedes me hagan favor de ir a la opción que aparece en la parte de arriba de esta pantalla, la opción que dice herramientas. Ustedes van a observar que aquí aparecen 3 tipos de opciones. Colocan la opción donde dice video a pantalla completa. Me van a hacer favor de colocarse ahí en video a pantalla completa para poder observar el video que complementa estas ideas sobre el método científico. Necesito que me hagan favor de ya estar en esa parte de pantalla completa para que ustedes puedan observar el video y complementar ideas sobre lo relacionado con el método científico y su respectiva utilidad, ¿verdad? En el área de química, todas aquellas necesidades que tiene el científico de poder resolver todas sus dudas. Veamos ahora el video, por favor. El mundo de Big Bang. El método científico es la forma en que los científicos utilizan ideas e información para resolver problemas y contestar preguntas. Es el método que usamos aquí en el mundo de Big Man. De acuerdo, vamos a empezar. Hemos dado el primer paso en el método científico. Plantear un problema o una pregunta. Y mi pregunta es... ¿el agua salada es un conductor de electricidad? ¡Pasajeros! Oh, bienvenido a bordo de mi línea eléctrica. Conducir electricidad significa que la línea eléctrica recorre un circuito al igual que mi tren. Y al igual que mi tren, si se interrumpe el circuito, la electricidad deja de avanzar y no puede realizar su tarea. Próxima parada, electricidad. El segundo paso en el método científico es formular una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Un pálpito. Sí, un pálpito. Y mi pálpito es que el agua salada es buen conductor de la electricidad. El siguiente paso es demostrar nuestra hipótesis, y a eso se le llama experimentación. Con el experimento averigua si la suposición es acertada o no. Vamos a crear un poco de electricidad. Este aparato patentado por mí es el comprobador de corriente Big Man. Cuando pongo en contacto los dos cables... ¡sí! Se enciende la bombilla. Mi comprobador de corriente funciona con 2 baterías de 6 voltios, así que no corro ningún peligro si introduzco los 2 cables aquí. De todas formas, vosotros jamás de los jamases experimentéis con agua y electricidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos allá. ¡Ajá! ¡Lo conseguiste! ¡Has demostrado que el agua salada es un conductor eléctrico! Bueno, puede que sí o puede que no. Según esta prueba, el agua salada conduce la electricidad. Pero el conductor puede ser la sal o solo el agua. Yo creo que es el agua. Porque siempre me dicen que no tenga ningún aparato eléctrico cerca de la bañera. Una hipótesis bien razonada, yo sí. Gracias. Lester, ¿tú qué crees? Yo creo que es la sal porque... bueno, porque nunca estoy de acuerdo con ella. Va, primero probaremos con la sal. Sí. Muy bien, vamos allá. ¡Oh, oh, oh! La luz no se ha encendido, así que... No es la sal. Y me mata equivocarme. No, no, Lester, eso es lo mejor de todo. En el método científico es bueno equivocarse. Ahora sabemos con certeza que no es la sal. Hemos limitado el número de soluciones. Oh, gracias, Big Man. Es un alivio. Bien, probemos con el agua. Mira, y chínchate. Por favor, un tarro de agua dulce, Rey. Muchas gracias. De acuerdo. Veamos si es el agua. ¿Veis? La bombilla no se enciende, así que tampoco es el agua.
¡Yachi! Ya puedes borrar lo que has dicho. Acaba de decírtelo. No es malo equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un buen trabajo al estar totalmente equivocados. ¡Enhorabuena! Y ahora nuestra hipótesis es que la combinación de sal y agua debe ser el conductor eléctrico. Lo probaré con agua salada de fabricación casera. Disuelvo un poco de sal en agua caliente así. Eso es. Y remuevo. ¿Listo? Vamos allá. La bombilla se ha encendido. Mi hipótesis inicial coincide con el resultado del experimento. Así que podemos sacar una conclusión. El agua salada es conductor eléctrico. ¿Y si el experimento hubiera demostrado que el agua salada no conduce electricidad? Cuando el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, deberemos formular otra hipótesis, como por ejemplo es: el agua salada no conduce la electricidad, pero como sí lo hace, no tenemos por qué cambiar nuestra hipótesis. Si el agua no es un conductor eléctrico, ¿por qué no puedo secarme el pelo en la bañera? Porque nuestras glándulas sudoríparas recubren el cuerpo de sal, convirtiendo en salada el agua en la que nos sumergimos. Entonces, el agua salada es un conductor eléctrico. ¡Qué asombroso, ¿verdad? Ahora me explico esos pelos. Así que ya conocéis una de las formas de realizar descubrimientos científicos. La utilización del método científico. Plantear un problema. Formular una hipótesis. Probar la hipótesis mediante un experimento. Sacar una conclusión y, si es necesario, formular una nueva hipótesis. O como decimos los científicos, bada bing, bada bang, bada boom. El mundo de Big Man. El método científico es la forma en que los científicos utilizan ideas e información para resolver. Muy bien, ahora que ya observamos el video para complementar nuestras ideas sobre el método científico, vemos cómo es de utilidad para resolver todas aquellas inquietudes que tenemos. Entonces, no me queda más que agradecer su atención, ¿verdad? Mi nombre es licenciada María José Alfaro, trabajando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a las órdenes de ustedes para complementar ideas y compartirles un pensamiento de Paulo Coelho que nos menciona que el guerrero de la luz confía porque cree en milagros, los milagros inician a suceder. Si nosotros creemos que podemos realizar las cosas, no importa cuántos obstáculos tengamos en un momento dado, siempre vamos a poder resolverlos y a poder enfrentarnos a ellos. Pasen una feliz tarde.